que lamentablemente nadie más, parece que nadie más se va a conectar, así que vamos a comenzar. Bueno, en las clases anteriores, ¿cierto? Habíamos visto el módulo 1, habíamos también dado la evaluación para que lo pudieran hacer en su tiempo libre, la evaluación del módulo 1. Entonces ahora vamos a comenzar con el módulo 2. Ya, voy a compartir mi pantalla. Entonces, el módulo 2 dice lo siguiente. El módulo 2 habla de los diseños de la planilla, ¿ya? Aquí hay un video muy bueno que deberían verlo también si pueden, ¿ya? El módulo 2, diseño de planilla, protección de datos, ¿cierto? Vamos a aprender a proteger datos, validación de datos, orden y filtro, ¿ya? Subtotal automático. Y la síntesis del módulo. Bueno. Entonces, bueno, vamos a partir, ¿cierto?, por el diseño de la planilla. Para ello, vamos a venir aquí. El diseño de la planilla tiene que ver con el fondo, en el fondo con los cambios que le podemos hacer a nuestra información para que se vea mejor, para que se vea en distintos colores, ¿ya? Son todos aquellos cambios que podemos hacer en nuestra planilla. Acá, por ejemplo, tenemos una tabla de sucursales, ¿ya? Antofagasta, Arica, qué sé yo, los montos de venta que han tenido y la cantidad de personal que trabaja ahí, ¿ya? Entonces, veamos aquí la actividad que nos dice. Dice, cambia la tipografía, el tamaño y estilos de celda para este texto según tu preferencia. O sea, la tipografía sería el tipo de letra, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos, por ejemplo, el título, podemos venir acá y cambiarlo por alguno que nos guste, ¿ya? Mira, por ejemplo, este está bonito, ¿ya? Podemos también colocar esto en negrita, con el botón de acá. Ahí no está cursivo, ahora sí está cursivo, ¿cierto? Lo otro que podemos hacer es, aquí podemos ver que si lo queremos colocar centrado, ¿se fijan? Todos los nombres centrados, o si los necesitamos que estén a una orilla, ¿ven? Podemos cambiarle el color al texto, si quisiéramos, ¿cierto? Aquí podemos cambiar el fondo, el color de fondo. Si yo paso el mouse por encima de los colores, automáticamente va mostrando cómo se verían, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a dejar ese. Podemos también seleccionar todo, irnos aquí donde dice bordes, todos los bordes, y entonces se genera una grilla, ¿cierto? Muchas grillas que nos permiten dar una mejor visualización de la información. ¿Qué más podemos hacer? Podemos dar, por ejemplo, el formato este formato que tenemos acá, ¿cierto? Son en los montos de venta y no tienen separador de miles, no tienen signo peso, etcétera, ¿sí? Entonces podemos, con el botón derecho del mouse, lo presionan, va a aparecer este menú, se van aquí donde dice formato de celdas, aquí puede ser directamente donde dice moneda, para que, ¿por qué? Porque estos ya son formatos que ya están preestablecidos, vienen en Excel, vienen listos en Excel, ¿ya?
Entonces aquí tenemos moneda, que ya viene listo, viene con separador de miles. Esto que está aquí es una muestra, es un ejemplo de cómo van a quedar los números después de que seleccionemos esta opción, ¿ya? Ojo cuando digo que esto que tenemos acá, ¿cierto? Son formatos prediseñados, son formatos que vienen listos en Excel. Pero fíjense que Excel también nos da la opción de crear nuestro propio formato, ¿ya? Aquí nosotros podríamos crear nuestro propio formato con diferentes códigos que aquí tenemos y que nos permiten crear algo especial para los datos, ¿ya? Por ejemplo, que vengan en colores, colores o que pueda separar colores dependiendo si son números positivos o negativos, etcétera. Pero por ahora, ¿cierto? Porque además esa es materia del Excel avanzado, perdón, el Excel intermedio. Por ahora, ¿cierto? Vamos a ir aquí donde dice moneda y dice decimales, perdón, moneda, y aquí tenemos, ¿cierto? Separador de miles y signo peso. Podríamos también colocar decimales, pero en el caso de nuestra moneda no es necesario, ¿cierto? El peso nosotros no tenemos centavos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, como no usamos centavos, no es necesario colocar decimales, solo números enteros. Nos venimos aquí. Ah, mira, aquí también, si se fijan, el símbolo peso. Pero aquí en realidad, si presionan, podemos tener un montón de distintos símbolos. Por ejemplo, mira, ese es el símbolo armenio, ¿cierto? El símbolo de la moneda armenia. Mira qué interesante. Y así el símbolo chino, etcétera, de muchos países. ¿Ok? Bueno, para el caso de nosotros, el signo peso, que ya conocemos siempre, y aceptar. Entonces automáticamente aquí aparece con un formato prediseñado. Acá podemos seleccionar nuevamente, a lo mejor le podemos cambiar el color. Perfecto. Por ejemplo, si esto, vamos a suponer lo siguiente, mira. Le agregué aquí, mira, cantidad de personal de planta. Imagínense que esto para que se pudiera ver completo tendría que ser así de ancho. Pero también nos queda la opción de achicar aquí, ¿ya? Y decir, mira, yo necesito que tenga solamente este ancho la columna, pero que a su vez se vea completa la frase. Entonces yo selecciono aquí la frase y me voy aquí donde dice ajustar texto y automáticamente ajusta el texto al tamaño de la columna. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué dice aquí? A ver, dice, copia los valores de la columna C, esta es nuestra columna C, a la columna E, que es esta columna que está acá, cambiando el formato a contabilidad, ¿ya? Con 2 decimales. Bueno, en este caso, ya lo habíamos hecho aquí, ¿cierto? Seleccionamos todo esto, le colocamos copiar, pegar, y bueno, aquí, ¿cierto? Nos pedían el formato de contabilidad, o sea, teníamos que abrir aquí, formato de celda, y acá tenemos contabilidad. Contabilidad trae el signo peso y está listo. Fíjate la diferencia entre el de contabilidad versus el de número. Se fija que el signo peso aquí queda pegadito, acá queda en un costado. Entonces ahí queda como al gusto de la persona que está trabajando cómo quiere que se muestren los datos. Creo que se ve mejor así. No queda tan pegado como esto. ¿Qué más nos pedía?
Ah, decía que tenía que ser con 2 decimales. Bueno, aquí se nos olvidó, vamos aquí entonces, 2 decimales, seleccionamos, formato de celda, 2 decimales, aceptar. Entonces ahora sí, nos está mostrando con 2 decimales. Ya, ¿qué más dice? Convierte la hoja de datos en una tabla. Perfecto. Esto que está aquí es una hoja de datos. ¿Qué significa una hoja de datos? Bueno, una hoja de datos es un conjunto de datos, ¿cierto? Que están organizados. Aquí los tenemos organizados por columnas. Aquí tenemos sucursales, los montos de venta, cantidad personal de planta y el destacado. Entonces, esta hoja de datos la vamos a transformar en una tabla. Y fíjense lo importante que significa eso. Mira, voy a hacer el siguiente ejemplo para que podamos ver la diferencia entre una tabla y una hoja de datos. Aquí tenemos la hoja de datos. Yo selecciono, o bien puedo colocarme en cualquier parte de la hoja de datos. Me voy aquí donde dice insertar y le voy a colocar que se genere un gráfico recomendado. Gráfico recomendado significa que me va a mostrar una serie de gráficos o de posibles gráficos para que yo elija cuál es el mejor, el que yo quiero, ¿ya? Voy a elegir el primero, que aquí hay una muestra, coloco aceptar. Entonces aquí tenemos un gráfico que nos muestra todo lo que está, todo lo que se expresa en estos valores que tenemos acá, ¿ya? Acá tenemos Antofagasta, Arica, qué sé yo, y aquí están los montos de venta, ¿ya? Perfecto. Ahora, fíjense lo que va a pasar acá. Si yo, por ejemplo, aquí voy aquí donde dice Arica y le voy a cambiar el monto de venta, vamos a ver, vamos a cambiar, por ejemplo, eh, no sé, dice 11 millones, lo voy a dejar en 3 millones, ¿ya? Bueno, aquí pasó algo, sí. Bueno, acá tenemos, ¿cierto? Que si se fijan acá, el monto que aquí aparece se achicó automáticamente. Mira, si yo ahora vuelvo a colocar los 11 millones aquí, fíjate lo que va a pasar aquí donde dice Arica. Acá, se subió en forma automática, ¿ya? ¿Se fijan? Ya. Ahora, esto es, como decíamos, es solamente una hoja de datos. Ahora vamos a ver, voy a eliminar este gráfico. Vamos a transformar esto en una tabla. Me posiciono en cualquier parte de todo de la hoja de datos. Me voy a insertar y le coloco insertar tabla. Inmediatamente Excel genera una selección de datos, ¿ya? Inicial, en el fondo, para ver si nosotros estamos en lo correcto con esta selección. Entonces, acá, por ejemplo, un detalle importante, dice, la tabla tiene encabezados, es cuando tenemos estos encabezados que tenemos acá. La tabla tiene encabezado. ¿Ya? Le coloco aceptar. Y entonces, si se fijan, el formato cambió, aquí tenemos otros colores que aparecieron, y también se generaron filtros. ¿Ya? ¿Qué es lo que son los filtros? Los filtros son, es una función que nos permite, tal como el nombre lo dice, filtrar o seleccionar algunas de los valores que nosotros queremos, ¿ya? Esto tiene mucha relevancia cuando tenemos datos que se repiten muchas veces. Por ejemplo, mira, aquí tenemos cantidad de personal 4, 4, 4, 4, 4. O sea, tenemos varias filas que tienen una cantidad de personal 4. Entonces, si yo quisiera saber cuáles son eh, las sucursales que tienen 4 personas, ¿cierto? Me coloco acá, presiono,
Y aquí, primero puedo deseleccionar todo para posteriormente decir, mira, necesito que muestre los que tienen 4 personas. Aceptar. Y entonces automáticamente hace un filtro, una selección de todas aquellas sucursales que tienen solo 4. Ahora bien, mira, fíjate que ya tenemos a los que tienen 4 personas. Pero además, yo quiero hacer otro filtro. Quiero filtrar, por ejemplo, donde el monto de venta, mira, dice aquí, dice, filtro de números, ¿ya? Como esta columna donde yo estoy parado ahora tiene números, se habilitó esta casilla que dice filtro de números. Y aquí me va a decir, mira, que el número sea igual a, que no sea igual a, que sea mayor que, mayor o igual a que, menor que. Entonces aquí nosotros podemos por ejemplo, decir que esté, dice, a ver, mayor que, mira, que me muestre todos los montos de ventas que sean mayores a 10, a 11 millones. 11 millones. ¿Ya? Coloco aceptar. Entonces, tenemos un doble filtro. Recuerden que aquí habíamos filtrado por aquellos que tenían una cantidad de personal de 4, ¿cierto? Y habían varios. Pero, además, hice otro filtro que dijera por montos que sean mayores a 11 millones y entonces automáticamente me mostró estas 2 sucursales. ¿Se fijan lo potente que tiene el filtro? ¿Ya? Con el filtro nosotros podemos acotar la cantidad de filas que tenemos para visualizar. La podemos ver, ¿cierto? En una forma un poco más ordenada. ¿Ya? También podemos quitar estos filtros, ¿cierto? Mira que dice borrar filtro monto de venta, lo borró. ¿Ves? O sea, lo eliminó, pero todavía no hemos eliminado este, por eso es que todavía aparece borrar el filtro cantidad de personal, y entonces ahí tenemos la tabla completa. ¿Ya? También podemos hacer orden y filtro. Quiero que sea el orden y filtro, ordenar, por ejemplo, en forma ascendente o descendente. Si yo coloco aquí, por ejemplo, ordenar de Z hasta A, entonces me va a colocar, me va a hacer un orden, ¿cierto? En base a esta columna. Recuerden que yo me posicioné aquí sobre la columna sucursal y ahí le dije que me ordenara de Z hasta A. ¿Ya? Y por supuesto que este ordenamiento que se hace acá está directamente relacionado con la forma en que se van a mostrar los datos. ¿Ya? Es decir, los datos que estaban acá, voy a retroceder. Acá teníamos, ¿cierto? Por ejemplo, Temuco, que tiene 8.670.000. Entonces, claro, si yo voy acá y lo ordeno, entonces aquí Temuco tiene que seguir con sus 8.670.000. O sea, se trae todos los datos, no solamente ordena esta columna, sino que automáticamente se ordena la tabla completa en base a esta columna. ¿Ya? Entonces hemos aprendido el ordenamiento, ¿ya? Ordenar y también a filtrar. Yo aquí puedo filtrar por las ciudades que quiero ver. O sea, para que una ciudad no salga, simplemente yo puedo la deselecciono, acepto, y entonces la tabla se va a achicar. Para seleccionar todo, podemos presionar ahí donde dice seleccionar todo y automáticamente queda todo seleccionado de una sola vez. Bueno, aquí esto se convierte en una hoja de notas. Ah, lo otro importante es que si yo estoy aquí, ¿cierto? Y genero también un gráfico recomendado, que tenemos muchos tipos de gráficos, seguimos con ese que está más bonito. Entonces aquí tenemos nuestro gráfico. Y este gráfico, como les decía, está directamente relacionado con el gráfico de
está directamente relacionado con el gráfico, perdón, con la tabla. Entonces, eso significa que si le cambiamos el monto, automáticamente se va a cambiar también el monto acá. Por ejemplo, si yo coloco aquí, y este ahora van a ser 35 millones. Esto no es horno. Aquí tenemos horno. Fíjense cómo está la línea. Si me cambio acá, automáticamente lo cambio también. ¿Ya? Los gráficos se pueden agrandar o achicar. Además, aquí, si se fijan, los gráficos aquí traen tres botones. Estos tres botones también son bien interesantes, porque nos permite darle algunas características a nuestro gráfico. Por ejemplo, si yo presiono el botón más, entonces se va a generar este listado de alternativas, elementos del gráfico. Por ejemplo, aquí está seleccionado el título del gráfico. Yo lo puedo deseleccionar y entonces ahora ya no aparece el título, o bien lo puedo dejar y puedo presionar aquí sobre el título del gráfico y podemos cambiarle el nombre como nosotros queramos. Gráfico de sucursales le voy a colocar. Perfecto. Entonces, también podemos, título de los ejes, por ejemplo, aquí está el eje X y el eje Y. Aquí está el eje X y el eje Y del gráfico. Aquí es el título del eje. Entonces aquí por ejemplo, lo podemos cambiar. Y podemos colocar, esto aquí serían las montos de venta, ¿sí? Montos de venta. Y por este lado tenemos las sucursales, ¿cierto? Sucursales. Ahí. Perfecto. Recuerden que esto, mire, si hago doble clic sobre lo que está dentro, automáticamente me genera aquí esta ventana que aparece y que me permite hacer algunas cosas con respecto al título del eje. Por ejemplo, puedo cambiarle el color, ¿ya? Puedo cambiar el color, puedo colocar en negrita, en cursiva, puedo cambiar incluso el tipo de letra, ¿ya? Puedo también agrandar aquí. A ver, no. No, aquí para agrandarlo es con este. ¿Te fijan? Aquí está el tamaño de letra. Perfecto, ahí está. Listo. Bueno, ¿qué otra cosa interesante? Mira aquí, la etiqueta de datos. ¿Qué significa la etiqueta de datos? Es el valor exacto, que se refleja aquí en el gráfico, el valor exacto. Bueno, en este caso, ¿cierto? Tenemos que estar un poquito traslapados, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Bueno, tenemos varias opciones. Podríamos, por ejemplo, estirar para acá el gráfico, hacerlo más grande, ¿ya? Esa sería una opción. Y la otra opción también que nos queda es mostrar el gráfico por segmentos. Por ejemplo, yo puedo ir aquí donde dice filtros, ¿ya? Y entonces aquí, fíjate, yo puedo filtrar por algunas ciudades solamente. ¿Ya? Podríamos, por ejemplo, sacar algunas ciudades del gráfico y eso va a hacer que se vea más pequeño el gráfico y por lo tanto se va a ver mejor las cantidades. ¿Ya? Ahí están las cantidades. Aquí está ya. Entonces, línea de tendencia. Bueno,
hemos visto entonces, hemos transformado nuestra hoja de datos en una tabla, ¿ya? ¿Qué más nos pedía aquí la tarea o la actividad? Protege solo la columna D, ¿ya? ¿Qué es lo que es proteger? Proteger significa, como el nombre lo indica, hacer que una de nuestras columnas, por ejemplo, no se pueda modificar, ¿ya? Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos hacer de que una columna no se modifique? Por ejemplo, si yo me posiciono acá y le cambio este valor a 9, en este momento lo puede modificar sin ningún problema. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera que nadie pudiera manipular esta columna? Las otras sí, no importa, le pueden cambiar los montos, lo que quieran, pero esta no, esta aquí no se puede tocar. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Es aquí, donde está el triángulo que está aquí arriba, el triángulo, lo presiono. Al presionarlo, estoy seleccionando la hoja completa, seleccionar todo. Eso es como el seleccionar todo, ¿ya? Aquí está todo seleccionado. Me posiciono en cualquier parte de la hoja, coloco botón derecho del mouse, me voy donde dice formato de celdas, y en formato de celdas me voy aquí al final. Mira, aquí hay varias viñetas. Esta, esa de fuente, el borde, el relleno, y esta que está aquí. Dice proteger. Entonces esta que dice proteger, dice aquí que está bloqueado, y yo lo voy a desbloquear. Ahí quedó desbloqueado. ¿Ya? Eso me está diciendo, y coloco aceptar. Lo que acabo de hacer es que dejé desbloqueado completo la tabla, ¿ya? Que esté desbloqueado significa que yo puedo cambiar valores. Yo este valor voy y le coloco que son 7.800.500 pesos. Listo. Entonces yo puedo cambiar cualquiera de estos valores y no voy a tener ningún problema porque está todo desbloqueado. Pero fíjate lo que voy a hacer ahora. Presiono esta, que es la que quiero que nadie cambie. La mantengo ahí seleccionada. Luego me voy aquí donde dice revisar, y aquí dice, perdón, se me fue un paso. Habíamos dicho que toda esta hoja que está aquí, toda la hoja está desprotegida, ¿cierto? Desbloqueada. Si yo me posiciono acá, me voy aquí donde dice formato de celda, proteger, y no está protegida, no está bloqueada, está desbloqueada, ¿cierto? Eso era lo primero que habíamos hecho. Entonces ahora selecciono toda la columna, ¿ya? Presiono el botón de formato, voy a formato, y ahora le coloco bloquear y aceptar. Si se fijan, solamente estoy bloqueando este sector que está aquí, ¿ya? Solo este sector. ¿Ya? Estos que están acá, si yo le coloco formato de celda, dice desbloqueado, y aquí adentro, formato de celda, bloqueado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Seleccionamos todo, ¿ya? Me voy donde dice proteger. Es más, ni siquiera lo tengo que seleccionar. Basta, ¿cierto?, con que esté bloqueado, ¿cierto? Como lo habíamos visto aquí recién, formato de celda, proteger, bloqueado. Entonces, me posiciono en cualquier parte de la tabla, me voy aquí donde dice proteger. Recuerda que proteger está dentro del menú revisar, ¿ok? En este menú que se llama revisar, tenemos una opción que se llama proteger la hoja. Presiono, y entonces se levanta una pequeña pantalla que nos va a permitir colocar una contraseña. No sé si habíamos conversado de esto, pero si no, se lo comento. La idea es que siempre nosotros el curso lo vamos a usar como contraseña el 123. ¿Ya? Eso es para que cuando me manden las tareas que traen contraseña, siempre usen el 123. ¿Ah? Y así yo lo pueda abrir.
Ya, entonces, colocamos la contraseña para proteger la hoja. En este caso vamos a proteger el pedacito de hoja que habíamos puesto. Y luego lo colocamos a aceptar. Nos dice que tengamos que repitamos la contraseña. 2, 3, aceptar y listo. ¿Qué significa esto? Que si yo me posiciono en cualquiera de estos valores y lo trato de cambiar, no me va a dejar. ¿Ya? No me va a dejar. Es más, nosotros podríamos, por ejemplo, seleccionar esto, botón derecho. Perdón. Es que están protegidos. Están protegidos. No, estoy equivocado. Esa es otra materia la que les iba a comentar. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos protegido esto, no podemos hacer cambios. Si trato de cambiar ese número, no me va a dejar. Pero si yo trato de cambiar cualquiera de estos números, sí me va a dejar, no va a tener ningún problema. ¿Ven? Ya lo cambió. ¿Por qué? Bueno, porque protegimos solamente esta columna. Y eso es lo que decía aquí la tarea. Decía, convierte la hoja en tabla y después protege solo la columna D. Esta era la columna D y solamente la protegimos a ella. Recuerden que proteger en el fondo es que no puedan hacer cambios. Bueno, después dice guardar el archivo con contraseña. Entonces, tenemos aquí, listo. ¿Dónde se guardan las contraseñas? ¿Dónde está la contraseña para guardar el archivo? ¿Quién me puede decir? No hay nadie, parece, en clase. Ya. Lo que tenemos que hacer es, ya hicimos todos los cambios que queríamos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces ahora me voy aquí donde dice archivo. Información. Proteger libro. Cifrar con contraseña. Y la contraseña la vamos a colocar, bueno, dijimos que vamos a trabajar con 1, 2, 3. Aceptar. Escríbala de nuevo la contraseña. Esto es para asegurarse. 1, 2, 3. Asegurarse que uno se acuerda de cuál es la contraseña que puso. Listo. Entonces ahora estamos aquí. Todo listo, los cambios que hacíamos. Ahora nos vamos aquí donde dice archivo. Guardar como. Vamos a colocar aquí actividad del módulo 2. Vamos a colocar que está lista. Perfecto. Y vamos a cerrar, de hecho el archivo lo vamos a cerrar. Vamos a ir allá para ver si quedó con el cambio. Hago doble clic y está abriendo y aparece la pantalla de la clave. Si coloco cualquier cosa, la contraseña es incorrecta y no me va a dejar entrar. Por eso es muy importante recordar la contraseña que colocaron. Como recomendación o como idea, les diría que podrían reenviarse ustedes mismos un correo y en ese correo colocar la contraseña. Entonces, si así en algún momento se les olvida la contraseña, van a tener en el correo escrito la contraseña. Vamos a abrirlo de nuevo. Ahí está, y le colocamos 1, 2, 3, aceptar, y ahora sí levantó nuestro trabajo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Perfecto. Sigamos entonces. Vamos a cerrar este archivo y vamos a trabajar con el siguiente. Ya. Reglas de validación. ¿Qué es lo que son las reglas de validación? ¿Para qué sirve validar datos? Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen una planilla Excel con los datos del personal, o más bien
a cada persona de la empresa tienen que hacerle llegar un archivo Excel para que esta persona coloque ahí sus datos, ¿cierto? Ya, entonces, a lo mejor van a haber algunas casillas o celdas que necesitemos controlar lo que se escribe ahí. ¿Ya? Por ejemplo, si le estoy preguntando la edad, que no vayan a escribir ahí, no sé, 35 con letras, ¿ya? O vayan a colocar cualquier otra cosa ahí. Si yo tengo esta celda, y en esta celda yo creo que escriban la edad de la persona, tiene que poder escribir 35, por ejemplo, y no tener ningún problema. Pero a lo mejor yo, primero que nada, ¿cierto? Bueno, no quiero que escriban cosas que no sean números. Y por otro lado, tampoco quiero que escriban cualquier número, porque alguien no me va a decir que dice que tiene 2 años. Listo, edad 2 años. Total es un número válido, ¿no? Entonces, para eso se crearon las reglas de validación, ¿ya? O sea, las reglas de validación lo que hacen es que, por ejemplo, si las edades van de 18 hasta los 65, nosotros podemos colocar ese filtro de tal manera, ¿cierto? O más que filtro, es una regla de validación. ¿Para qué? Para que no exista ninguna posibilidad de que en esa celda se escriba un número que no esté dentro de ese rango, ¿ya? Entonces, veamos cómo quedaría. Dice, crea una regla de validación de los datos para las celdas B9 y B10. B9 y B10. Que permita solo los números entre el 10 y el 20. Ya, entonces, primero que nada, nos están pidiendo que trabajemos en estas dos celdas, la B9, que sería esa, y la B10, que es esa. Seleccionamos ambas, ¿ya? Y nos vamos a ir aquí donde dice datos, y dentro de datos hay una opción que está como media escondida aquí, ¿ya? Se llama validación de datos, ¿ya? Validación de datos. Presiono la validación de datos y le coloco seleccionar, ¿ya? Y entonces se va a levantar esta pantalla, y en esta pantalla nosotros vamos a colocar el filtro que nosotros queremos para la validación. ¿Qué es lo que vamos a validar? ¿Ya? Entonces aquí le vamos a colocar que sean en números enteros, ¿ya? Y los datos, mira, aquí hay varias opciones, que estén entre, ¿cierto? Números que estén entre tal y tal, que no esté entre tal y tal, igual a un número, no igual a algún número, mayor que un número, y así sucesivamente. Entonces, para nosotros necesitamos aquí el entre, que esté entre el 10, dice la tarea, la actividad, y el 20, ¿cierto? Que permita solo los números entre 10 y 20, mínimo 10, máximo 20. Entonces, aceptar. Si se fijan, aquí no aparece nada. Pero, ¿qué pasa si yo quiero escribir, por ejemplo, el número 30? Cuando salga de ahí, me va a generar esa pantalla de error, ¿ya? Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Dice, cierto, que tienes que ser entre el 10 y el 20. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco el número 11? No tengo ningún problema. Si coloco el número 12, tampoco. Pero si coloco el 21, no se puede. El valor no coincide con las restricciones. ¿Te fijas? Ya. Fíjate que también esta opción, si yo selecciono ambas celdas y voy nuevamente aquí donde está la validación de datos, aquí también hay dos opciones bien interesantes, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la que dice mensaje de error. Mensaje de error significa que ustedes pueden tener un error personalizado para estas celdas. Por ejemplo, el error que aparecía recién es un error que está estipulado por Excel, ¿ya? Está configurado así. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente.
yo aquí puedo colocar, por ejemplo, valores, no sé, valores requeridos. Ya. Y acá le colocamos error. El valor ingresado no es válido. Solo entre 10 y 20. Listo. Fíjate que aquí también, si yo presiono acá, yo puedo colocar una advertencia, se va a colocar ese icono el que va a aparecer, o podemos colocar el de información o el de alto. ¿Ya? Aceptar. Entonces ahora tenemos acá las celdas y cuando yo me equivoque va a aparecer un error que es el error que nosotros escribimos. Por ejemplo, si yo creo aquí 77 y salgo, dice error, valor, escribí 2 veces, ingresado no es válido, solo entre 10 y 20. ¿Se fijan? Fue lo que nosotros habíamos escrito. Es el error que ahora aparece cuando yo me equivoco en esa celda. Entonces, para el caso que decíamos recién, ¿qué pasa si tenemos una planilla donde aquí la persona tiene que colocar la edad? Aquí tiene que escribir su edad. Entonces aquí le podríamos colocar error, la edad ingresada no es válida. ¿Ya? Ingrese entre el rango de, no sé, 18 y 65. ¿Qué más dice la tarea? Dice, crea una lista en la celda C9 con 4 opciones escritas, ¿ya? Y una lista en C10 con referencia de la columna E. Esta es la columna E. Guardar el archivo con contraseña. Ya. Lo primero dice, esta que está aquí dice, para la C9, que sería esta opción, esta celda, dice, crea una lista en la celda C9 con 4 opciones escritas. Entonces yo me voy a colocar acá y voy a colocar, por ejemplo, 4 cosas, pueden ser 4 ciudades. Ya. Vamos a colocar 4 ciudades. Santiago, Curicó, ¿ya? ¿Qué más? Temuco, Valdivia. Bien. Chillán. Chillán, perfecto. Entonces aquí tenemos un listado de, en este caso son ciudades. Entonces voy a hacer lo siguiente. Me posiciono aquí en la celda, donde voy a dejar yo estas opciones. Me posiciono en la celda, me voy donde dice validación de datos. Recuerden esta opción chiquitita, validación de datos. Presiono. Acá el estilo, perdón, me vengo aquí donde dice configuración y aquí selecciono una lista. Una lista. Entonces, ¿qué es lo que es una lista? La lista me va a decir, bueno, ok, una lista, pero ¿cuál sería la lista? ¿Cuál es la lista que vamos a seleccionar para que quede asociada a esta celda? Entonces aquí yo puedo presionar acá, se va a levantar esta pantalla chica y yo voy a pescar acá, selecciono todo esto que está acá. ¿Se fijaron que aquí automáticamente se escribió algo? ¿Ya? Listo. Ahí tenemos seleccionados, ¿cierto? Los datos que van a quedar acá. Colocamos aceptar y luego aceptar nuevamente. También entre paréntesis, pues al colocar aceptar, ya va a estar listo para que quede seleccionado, pero si se fijan, también nos da la opción de colocar un mensaje de entrada o un mensaje de salida. ¿Ya? El mensaje de salida, perdón, el mensaje de error. Entonces aquí, error no es una ciudad válida. Ese es para el caso de que una persona ingrese una ciudad que no está en este listado. ¿Cierto? Ciudades. ¿Ya? Y aquí de entrada, por ejemplo, podrían ser bienvenido, mensaje de entrada, ingrese o seleccione
una ciudad. Listo. Entonces tenemos mensaje de error, mensaje de entrada y la configuración, una lista, y además ya le dijimos de dónde venía la lista, que en el fondo es este listado que está aquí. Le coloco aceptar, y fíjate lo que pasó aquí. Dice, bienvenido, ingrese o seleccione una ciudad. ¿Se fijan que generó? Estamos parados ahí, porque si yo me posiciono acá, aquí no dice nada. Pero si me posiciono ahí, automáticamente se levanta la pantalla de entrada, ¿cierto? Que en el fondo nos puede ayudar a que la persona más fácilmente entienda qué es lo que tiene que escribir ahí. Y además está este botón, que si yo lo presiono, me aparecen las ciudades. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahora, recuerden que esa opción está directamente relacionada con esta lista que tengo acá. Porque fíjate lo siguiente, mira, si yo tomo esta lista, la selecciono, ¿ya? Y me voy aquí donde dice inicio, y le coloco ordenar fila, y le digo que sea de la A hasta la Z, fíjate lo que va a pasar. Lo ordenó, Chillán, Curicó, Santiago, Temuco. Perfecto, bonito. Pero, ¿qué es lo interesante de acá? Que si yo me vengo aquí y presiono, aquí también tenemos, ¿cierto?, ordenado la información para que sea más fácil de buscar para las personas, ¿cierto? ¿Se fijan? Ya. Bueno, ¿y qué hay que hacer acá? Acá dice algo muy parecido, dice, en la lista C10, que sería esta, o sea, aquí tenemos la columna C, la fila 10, en esta, ¿cierto?, que dice que hay que hacer, que haga referencia a la columna E. Esta es la columna E. Entonces, tenemos que referenciar esto. ¿Qué es lo que hacemos? Volvamos a repetir. Celda, me posiciono en la celda, posteriormente me voy aquí donde dice datos, me voy aquí donde está la validación de datos, se levanta esto, le voy a decir que es una lista, de nuevo, ya, y mensaje de entrada, le voy a colocar, debe introducir, perdón, una lista, y tenemos que colocar el origen. ¿Cuál es en el fondo, cuál es la lista? ¿Dónde está la lista? Yo presiono aquí, selecciono, se escribieron, y le coloco otra vez aceptar, y ahora sí tenemos. Y aquí le vamos a colocar un mensajito que diga opciones, y acá seleccione una opción. Listo. Y acá error, seleccione opción válida. Eso se podría dar porque la persona va a escribir ahí y va a quedar, no va a quedar bien. Entonces son opciones. Listo. Aceptar. Y ahí está, ¿ves? El parámetro, tenemos el mensajito de entrada, selecciono una opción. Ya, me vengo aquí y ahí están las opciones A, B, C, D, E. Selecciono una y ya estamos listos. Si yo aquí coloco cualquier cosa, salgo y me va a salir el error que nosotros configuramos. Error, seleccione opción válida. ¿Ya? Perfecto. Guardar el archivo con contraseña. Entonces, nos vamos aquí donde dice archivo, información, proteger el libro, cifrar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y está listo. Entonces vamos a colocar aquí, guardar como, actividades módulo 2, listo, y aceptar. Podemos cerrar para validar que haya quedado bien la contraseña. Nos vamos aquí. Donde dice crear validaciones, listo. Hago doble clic. Y ahí está la pantallita de la contraseña. Agrego la contraseña, acepto y entonces tenemos cargado nuestra planilla. Y esta planilla entonces era para las reglas de validación de datos.
¿Ya? Fíjate que, como les comentaba aquí, no solamente que... A ver. Esta, por ejemplo, estaba entre el 10 y el 20. Bueno. A ver, veamos. Bueno, aquí en realidad ya se las había mostrado, que aquí hay varias opciones. Miren, los datos pueden estar entre, o pueden estar que no esté entre. Mira qué interesante, que no esté entre estos valores, que sean igual a, y te genera una sola, igual a 10, o sea, que nunca se pueda colocar otro número que no sea el 10. En este caso, que uno coloca qué número. No igual a, o mayor que, un número que sea mayor a 10. Entonces, mira, aceptar. Entonces ahora nosotros podemos colocar el 100 o el 1000 y no hay ningún problema. Pero si yo coloco el número 7, ¿cierto? Bueno, aquí yo no hice el cambio en el mensaje de error, ¿cierto? Por eso que aquí nos aparece entre 10 y 20. Tendremos que haber hecho el cambio. Me voy aquí de nuevo, validación de datos, y aquí donde está el mensaje de error, tenemos que colocar ahí. No es válido. Ya. Debe ser mayor que 10. Listo. Para que tenga más coherencia, ¿cierto? Entonces ahora si yo voy y coloco el número 3, el valor ingresado no es válido, debe ser mayor que 10. ¿Se fijan? Vamos a guardar los cambios. Y entonces lo estaríamos dejando hasta acá. Tengo que pasar lista. Denme un segundo. Acá tenemos, ¿cierto? Personas de Chillán y personas de Curicó, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Quiénes son los de Chillán? ¿Quiénes serían? ¿Están presentes? ¿Quiénes serían entonces los de Chillán? Que vinieron a clase. A ver. Por acá, Felipe Muñoz, Curicó. Ya, Curicó. Curicó, Felipe Muñoz, ya. Rafael Ruiz, Curicó. Tú tenías 40 el audio. Rafael Ruiz, de Curicó, ya. ¿Quién más? ¿De Curicó? No, de Curicó, está en Curicó. Ya, Alejandro Curicó. Ya, Alejandro. Yo, Morelia. No, yo estoy conectado. Morelia, ¿también de Curicó? Sí. Perfecto. Bueno, alguien tiene un encendido ahí. Perfecto. Entonces de Curicó solamente hay 4 personas. Felipe, Rafael, Alejandro y Morelia, ¿cierto? Ya, ¿y de Chillán? ¿Quién estaría de Chillán? Carlos Sepúlveda, Chillán. ¿Ya? ¿Quién más? Richard, ¿no? ¿Ya? Ulises Contreras, ¿Ya? Juan Flores ¿Ya? y Víctor Jara. Juan Flores Y Víctor Jara. y Víctor Jara, Somos ya. 5. Perfecto. Y esos serían, ¿cierto? De otra ciudad no hay. Tenemos solo Chillán y Curicó. Nadie más parece. Ya, con respecto a la evaluación, en el curso son 15 personas, ¿ya? En total, las personas que están tomando el curso. Pero solamente 7 personas han entregado
la evaluación del módulo 1. Entonces yo los insto a que las personas que faltan, o si pueden ustedes ahí avisar. A ver, denme un segundo. Vamos a mirar acá el módulo 1 rápidamente. Evaluación parcial del módulo. Evaluación de módulo. Esta es la evaluación que tienen que bajar. Ya, esta es la forma de bajar la evaluación. ¿Se fijaron? Bueno, después pueden ver también el video que queda grabado de la clase para que puedan ver dónde queda esto. Queda en el módulo 1, ¿cierto? Evaluación parcial, y aquí está la evaluación. Para que la bajen. Profesor, los que la enviaron están revisadas ya. No, lo que pasa es que a mí no sé si se me fue o lo habré dicho en la clase pasada, que los archivos tienen que ser subidos sin separadores entre medio, o sea, que tiene que ser un nombre completo del archivo que ustedes suben. Es decir, si tiene algún espacio entre medio, por ejemplo, prueba, espacio 1. Ya, eso no lo voy a poder abrir acá en la página, ¿ya? Pero tampoco es un problema tan grave porque en el fondo yo voy a tener que pedírselo al área de soporte y que le cambien el nombre en el fondo para que yo los pueda abrir, ¿ya? Pero aquí, fíjense, vamos a ver, somos 15 en este curso, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos a Juan Esteban Flores, que subió muy bien su evaluación, lo subió, pero claro, tiene un espacio entre medio, entonces si yo quiero abrirla, fíjate que dice que no la encuentra, pero eso es un tema de la plataforma. Tiene que estar sin espacio. Aquí porque quedó un espacio entre la palabra prueba y el número 1, quedó un espacio. Esa es la razón por la cual no la puedo abrir. Pero como les comento, no hay problema porque yo se lo voy a pedir a soporte. Entonces, durante la semana yo voy a colocar las notas, ¿ya? Gracias Ahora, por la explicación. perfecto. Acá Juan Esteban sí subió su prueba, muy bien. Acá tenemos Felipe Muñoz, que también la subió, perfecto. Tenemos a Luis Alejandro, que también subió su prueba. Avelina no la ha subido, tiene que subirla, subir su prueba, no está. Rolando tampoco está, no ha entregado ese. Ulises Contreras tampoco está entregado. Víctor Jara sí está entregado, acá está, enviado para calificar y ahí está su tarea. Richard Muñoz también la subió. Carlos Sepúlveda también está listo. Morelia también subió. Luis Gustavo no ha subido la tarea. Francisco Fuentes también falta con su tarea, con su evaluación. Rafael Ruiz sí la subió. Y por último, Luis Eugenio Méndez no lo subió. Entonces, para aquellas personas que no han subido su evaluación, los invito para que la puedan hacer lo antes posible. Así no tienen que estar cuando ya, si no pasa de que cuando están a punto de terminar el curso, ahí recién están con todas las evaluaciones atrasadas y haciéndolas todas de un viaje. Entonces mejor hacerlas ahora, ir haciéndolas a medida que vamos avanzando con los módulos, ¿ya? Bueno, esta es la clase entonces de hoy. Que tengan una muy buena semana. Gracias. Sonó fuerte. Ya pues, que estén muy bien. Vale, profe, adiós. Hasta otro Chao, que miércoles. estén bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao.